También es cierto que podían revisar las cartas, averiguar las amistades. Philippe Arié y Duby, que son dos historiadores de la vida privada, ¿no?, franceses, que hicieron esa hermosa colección, hablaban del imperio de la mirada. Del imperio de la mirada, o sea que no hacía falta retar, no hacía falta decir, o sea, había como una mirada y ya uno se disciplinaba, digamos, ¿no? La sociedad postdisciplinaria empieza en los años 50, después de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. En los años 50 aparecen películas como Rebeldía sin causa, ¿no? O sea, como que empieza a aparecer la posibilidad de la aparición del cuerpo, después de él, que coincidió, digamos, con el descubrimiento de la pastilla anticonceptiva, la aparición del rock, el trabajo femenino, los estudios femeninos, la posibilidad de profesionalización de la mujer, en fin, aparecieron todos, bueno, los años 60, lo que fue, ¿no? Los hippies, el rock, los encuentros multitudinarios, la liberación sexual, las comunidades, vivir en comunidad, en la naturaleza, y aparece, digamos, una necesidad de control social, porque la sociedad disciplinaria, a mí me gusta mucho una metáfora que da Foucault, que él dice, la sociedad disciplinaria era un modo de control social, era un modo muy eficaz, porque era como poner dentro de cada subjetividad una inquisición. Entonces, ¿no?, como una figura superyoica, uno tenía una fantasía y ya no hacía falta que lo retaran de afuera. Esa pequeña inquisición ya la condenaba, por lo cual uno mismo se disciplinaba, o bien le daba remordimientos o sentimientos de culpa, o algo que no podía develar, no podía hablar, ¿no? O sea, esa era la sociedad clásica, digamos, disciplinaria. La postdisciplinaria tuvieron que inventar nuevos modos de control, ¿no? Y ahí empezó a aparecer las propagandas, más inclinados hacia la seducción, digamos, ¿no? Como métodos de control más blandos, la seducción, dar ciertas libertades. En esa época se decía que los mejores gobiernos eran los que tenían un economista clásico, un economista liberal, digamos, y un ministro de cultura de izquierda. O sea, que a nivel de las izquierdas se pudiera hacer lo que se quisiera. Pero el Ministerio de Economía estaba bajo control de las clases dominantes, digamos, ¿no? Así, y esto después, con la revolución tecnológica, esto fue increyendo, digamos, ¿no? Fue increyendo. Pero yo creo que en ese sentido se siguen conservando, ¿no?, ciertos valores de la modernidad. No se sigue valorando la lealtad, se sigue valorando la amistad, se sigue valorando la constancia, la experiencia, hasta determinada edad, ¿no? Hasta determinada edad. Después, a mi marido, por ejemplo, él es arquitecto, lo jubilaron a los 65 años. En la plenitud de su tarea, digamos, y de su capacidad creativa, o sea, con experiencia, sintiéndose joven, activo, creativo, perteneciendo a un grupo de arquitectos, haciendo investigación proyectual, o sea,
por supuesto, él siguió trabajando, nunca dejó de ir a la facultad. Hasta la pandemia no dejó de ir nunca. A la UBA, a la Universidad de Palermo, o sea, estaba muy, muy activo. Pero ya por fuera, digamos, él estaba jubilado. Esa era su condición civil, digamos, ¿no? Bueno, vivimos en una época de muchos cambios. Pichon-Rivière hablaba mucho del cambio, nos enseñó las vicisitudes subjetivas por las que hay que atravesar frente a una situación de cambio, pero uno no debía retroceder. O sea, había que atravesar, o sea, uno cuando se presentaba frente a un desafío, algo que había cambiado o que uno deseaba que cambiara, él decía, van a tener confusiones, elevadas ansiedades, sentimiento de desinstrumentación frente a lo nuevo, temor de perder lo conocido, pero la praxis, ¿no? Frente a lo nuevo, el hacer y reflexionarse en esa práctica, hay que avanzar porque atravesar eso nuevo que se presenta enriquece. O sea, el esquema referencial, ¿no? Es las formas de pensar, sentir y hacer, que para él son como el núcleo de la subjetividad, se enriquecen, se vuelven más flexibles, más tolerantes ante futuros cambios y el mundo se enriquece, se complejiza frente a la mirada, ¿no? Frente al esquema referencial, uno es capaz de hacer una lectura más compleja, más rica, y uno tiene una visión más amplia, más rica de la realidad y está mejor preparado para esos futuros cambios que inevitablemente van a suceder. Muchísimas gracias, doctora, por su tiempo. Bueno, gracias, Juan Cruz. Muchísimas gracias por su tiempo, doctor. Espero tu mail.